a unas horas de saber cómo va a estar el tema del arresto del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nueva York está ahorita con los pelos de punta, pero también hay que decirlo, hasta el momento hay pocos indicios de que pudiera haber algún desmán o algún relajo parecido al ya vilipendiado 6 de enero, aquel tremendo día. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué vale esperar? Mire, ya lo habíamos dicho aquí para que luego después no empiecen. Efectivamente, Donald Trump puede ser candidato aún estando tras las rejas. Sí puede serlo. De hecho, existe un antecedente de un candidato socialista que se postuló estando en la cárcel, pero estamos hablando de principios del siglo pasado. Y pues bueno, creo que queda bastante evidente que no ganó, por supuesto. Pero de que puede, puede. Incluso a pesar de que tiene todavía, además de este tema de Stormy Daniels, tiene un montón de temas por detrás. El más complicado, obviamente, es justamente el tema del 6 de enero, sí, el asalto al Capitolio, que ese sí podría tenerle cargos criminales todavía mucho más serios de los que en realidad son con el tema justamente del pago ilegal a Stormy Daniels. Pero más allá de este asunto, ¿cuál es el tema en Estados Unidos? Bueno, pues déjeme decirle que hay analistas muy serios allá en Estados Unidos que dicen que Donald Trump por sí mismo, él solito, podría tener hasta el 30% de los votos duros orientados hacia el Partido Republicano. Él solito, el 30%, ¡ay, caray! No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Y de hecho, déjeme decirle que el meeting que se celebró justamente por parte de Donald Trump en la población, en la ciudad de Waco, Texas, todavía está teniendo amplias reverberaciones. Porque Waco, Texas es un espacio que obviamente se recuerdan los 30 años del incidente gravísimo de los davidianos, justamente en la ciudad de Waco, Texas. Y déjeme decirle también que esto implica serias complicaciones para el entramado electoral de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el que está realmente atrapado en este asunto es el Partido Republicano. Si Donald Trump representa entre el 30 y el 35% del voto duro del Partido Republicano a nivel general, pues déjeme decirle que entonces sí, digamos que el Partido Republicano entonces está secuestrado de alguna manera por Donald Trump. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ahorita Donald Trump no tiene para nada el apoyo del ala moderada, pues evidentemente también tienen un gran problema, que es precisamente que a pesar de que el ala moderada es algo importante y se necesita para ganar las elecciones, oiga, la base republicana de los white trash, o sea, la basura blanca, es muy importante también para el Partido Republicano. Muy importante, de hecho, muy importante. Entonces, evidentemente, el ala moderada de los republicanos no puede hasta el momento declararse abiertamente en contra de que Donald Trump pudiera ser eventualmente su candidato, aún estando tras las rejas. Eso es por un lado. Ahora, hay quienes todavía han echado todavía más el tema al futurismo y bueno, en el eventual caso de que, bueno, por así decirlo, Donald Trump fuera electo presidente, estando en la cárcel, pues solamente habría dos caminos. O una. O él mismo se autoindultaría, sería una, u otra. El Congreso tendría que declararlo incapaz de poder gobernar y en todo caso tendría que haber una sustitución de su cargo por parte de otro republicano. En este caso pudiera ser precisamente su vicepresidente. Habría que ver la fórmula. Pero estamos adelantándonos ya demasiado en eso. Eso sería ya un extremo, por supuesto, inédito en la historia de Estados Unidos, pero que tendría amplias reverberaciones a nivel internacional, porque evidentemente lo que subyace en este asunto es que la democracia americana, o en este caso la democracia norteamericana,
se está viendo en un momento gravísimo, sumamente duro, y obviamente esa democracia norteamericana que tanto presume Estados Unidos, no solamente está en tela de juicio, sino que además está en manos de un grupo sumamente peligroso. Es un momento sumamente complejo en la historia de Norteamérica y que debemos de estar muy atentos, sobre todo México, por supuesto, teniendo en cuenta de que es nuestro vecino del norte. Entonces, lo que reverbere en estas próximas semanas en Estados Unidos le va a alcanzar fuertemente a México. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque si hay alguien que de verdad se parece mucho, mucho, mucho a Donald Trump, es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Ojo al parche. Pues a partir de hoy, el Instituto Nacional Electoral vive una nueva etapa. Ahora sí, vamos a ver cómo se comporta este asunto, teniendo en cuenta de que a la presidenta le ha llovido en su milpita antes de tomar posesión. Hay que ver a ver cómo se comporta este asunto. Por lo pronto, ya el Partido Acción Nacional ya la recibió con una impugnación, eso es por un lado. Por otro lado, también se está cuestionando su integridad por el tema de su cédula profesional. Bueno, total, es un relajo. Pero ya entró el nuevo INE, o por lo menos los consejeros electorales nuevos al Instituto Nacional Electoral. Y precisamente observando el documento que recientemente se dio a conocer por parte del INE, que es justamente la memoria de gestión institucional, que abarca del 2014 hasta el 2023, hay un apartado sumamente interesante que tiene que ver justamente con el comportamiento electoral o político electoral en redes sociales. El Instituto Nacional Electoral detecta altos riesgos en este documento porque evidentemente las redes sociales son un mecanismo que permite a los políticos, pues obviamente, comunicarse con sus bases, lo cual no tiene ningún problema. El asunto radica cuando ya los políticos financian la alimentación de las redes sociales. ¿Y cuál es el tema? El tema radica en que el Instituto Nacional Electoral ve como un riesgo que los políticos utilicen a terceros, es decir, a empresas relacionadas con el manejo de las redes sociales. Y bueno, miren, yo soy un producto de las redes sociales. De hecho, no le puedo decir que conozco perfectamente las redes sociales, pero entiendo su funcionamiento y bueno, de ese precisamente me valgo yo para llegar a usted. Ese es justamente el asunto. Yo he desarrollado mis propias campañas, yo he desarrollado mis propios elementos y no falta, obviamente, que haya terceros que me digan, oye, échame la mano con las redes sociales. Y entonces es cuando entro yo y bueno, les echo la mano. Normalmente son empresas o son personas en lo particular. Aquí la pregunta que cabe es precisamente, bueno, ¿por qué el Instituto Nacional Electoral ve riesgos cuando de pronto se trata de que esos terceros se convierten en políticos? Habrá que ver ese tema. Hay un enorme vacío legal precisamente en ese entorno. Es un vacío legal del cual se han aprovechado todos, comenzando con la gente que está en este momento en el poder, justamente la Cuarta Transformación. Cuando el propio Instituto Nacional Electoral decía que no se podían utilizar los vehículos digitales para poder diseminar información política, la Cuarta Transformación, en contra precisamente, barrió y hizo un batidero haciendo caso omiso de las advertencias del Instituto Nacional Electoral. Y aquí es entonces donde subyace justo la pregunta. A estas alturas, después de que las redes sociales definitivamente han modelado a la actual ciudadanía, ¿todavía es aplicable ese viejo precepto de que no se debe de mover absolutamente nada en las redes sociales? Teniendo en cuenta que justo la presidencia de la República en este momento es producto justamente de la utilización de las redes sociales, no de los medios, de las redes sociales. Y ahí está la presidencia. Vale la pena entonces decir que siempre ha habido voces que dicen que el INE no se toca, y sí, definitivamente seguimos en la parte, sí, el INE no se toca, o por lo menos el INE no debe de ser derrumbado, como lo está sugiriendo justamente la Cuarta Transformación, pero el INE sí se debe de modernizar, el INE sí debe de acomodarse a la nueva situación social
Política y Digital de México. El INE sí requiere de dar una revisión profunda justamente a todos los lineamientos en cuanto al financiamiento, promoción y difusión de contenidos utilizando específicamente las redes sociales. Y eso es un reto sumamente complejo, porque teniendo en cuenta de que cada casi 6 meses sale una red nueva que aloca a todo el mundo, pues entonces es un reto que debe de estar en constante renovación y revisión. Complejo y complicado. Pero lo cierto es que hagamos una diferenciación básica en el tema de los políticos. Los políticos, por lo menos los que creemos que son políticos, deberían de encauzar sus esfuerzos justamente al aspecto de la administración pública, honesta y transparente. Y eso es por lo que se supone votamos por ellos. Pensar que entonces un político tiene, además de todos esos elementos, el talento y la capacidad de comunicarse por la vía digital por sí solo y con solo sus recursos para no incurrir en un tema con el Instituto Nacional Electoral, pues es poco menos que absurdo. Es imposible, no hay forma. Y creo que incluso hasta podremos hablar de una especie de divorcio entre uno y otro. Y ahí es entonces donde el Instituto Nacional Electoral sí debería de tener en consideración, por lo menos dejar la posibilidad de que efectivamente los políticos sí tengan posibilidad de poder contratar a empresas especializadas en manejar correctamente esa información y trasladarla de manera coherente y suficiente hacia las redes sociales. Porque si no, entonces estamos hablando de que el divorcio comunicacional entre los políticos y la ciudadanía no solo va a continuar, sino que incluso se va a hacer muchísimo más amplio. A ver si es cierto, Ojalá sea cierto. Es más, de verdad, yo sería de los primeros interesados en que sea cierto lo que dijo el presidente de la República esta mañana, que se va a publicar un informe detallado sobre el desfalco por más de 15,000 millones de pesos a Segalmex, Seguridad Agroalimentaria de México. Esta empresa que surgió de la fusión de otras dos paraestatales y que se supone debería de haber servido, bueno, y de hecho sí sirve, para el aseguramiento alimentario de los mexicanos y que se volvió un pozo sin fondo para alimentar a un montón de rateros. Así hay que decirlo. Ojo, hay versiones periodísticas que incluso dicen que el dinero de Segalmex, o parte del dinero que desapareció de Segalmex, se fue para apoyar, entre otras cosas, a Venezuela, al régimen de Maduro, lo cual entonces ya estamos hablando de algo sumamente grave, algo que empaña por completo a cualquier otro trinque anterior a cualquier administración. Por ejemplo, tanto que estuvieron a friegue y a mame y mame en la 4T con el tema de Rosario Robles, y de ahí se desaparecieron poco más de 7,500 millones de pesos. Bueno, Segalmex es el doble de ese monto, y todavía no se acaba el sexenio. Ojo con ese dato. Hay que reconocer que el presidente tiene mucha valentía, porque prometer un informe detallado de los trinques que sucedieron en Segalmex, pues ya es de por sí, insisto, es un acto de valentía, porque hasta el momento todo indica que efectivamente se constituye un enorme y descomunal fraude en contra de las arcas públicas. Eso es por un lado. Y por otro lado, si el informe resulta convincente y tiene todos los datos de dónde demonios está el dinero, por lo menos a dónde carajo se fue, pues entonces déjeme decirle, y hay que decirlo con todas sus letras, que esto vendría a descarrilar la versión de muchísimos medios de comunicación, de decenas de analistas, de decenas de periodistas, de decenas de opinólogos que han estado orientando a la opinión pública en el sentido de que Segalmex es un enorme fraude. Y si resultara esa apuesta de López Obrador correcta, y si de verdad es una herramienta para poder darle la vuelta al asunto, sería el bofetadón
más importante por parte de López Obrador justamente a la nomenclatura de los medios de comunicación. Ahí sí hay que decirlo. Hay que decirlo con todas sus letras, porque también eso de ponerse a defender a ultranza todo lo que se dice en contra de la 4T, también a mí me parece un exceso que raya incluso en lo psicótico, así definitivamente. Hay que darle el beneficio de la duda al presidente López Obrador y esperar con ansia, por lo menos yo sí los estoy esperando con ansia, ese informe sobre el desfalco o no desfalco a Segalmex. Porque de verdad, si resulta que está tan completo como lo prometió el presidente, o es más, con la mitad de lo transparente y detallado que prometió el presidente, le va a venir a dar en el hocico a un montón de escribientes y opinadores. Y sería algo fuerte, porque entonces confirmaría justamente lo que el presidente ha estado diciendo durante tantos años, que efectivamente en los medios de comunicación hay una mafia interesada en mantener un status quo a favor de una minoría que tiene el dinero. Está de pronóstico.